Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Soy Iván Loreto, anfitrión. Vamos a hablar de esta tumba sagrada, ¿sí? Y una resistencia religiosa. Esa tumba sagrada de alguien considerado un héroe del antiguo Egipto. Es un hallazgo del antiguo Egipto de dos tumbas que escondían 60 momias, pero había una, una tumba muy especial. ¿Ves? Aquí vamos a mostrarte el exterior, vamos a ver acá. ¿Ves? Aquí está. Este es el exterior de la tumba del visir Amenhotep Huy, restaurada por la misión arqueológica española. Los españoles, los españoles aquí están haciendo un trabajo de arqueología, muy buenos trabajos. Aquí en Egipto, más abajo por Sudán, más abajo por Etiopía, por el Valle de Rif. Ahí hay bastantes misiones arqueológicas españolas y están dando muy buenos resultados. Estoy viendo las investigaciones, son muy buenas. Y de eso también estamos hablando acá. Bueno, aquí han restaurado ya bueno, esto es cuando recién lo encontraron, ¿no? Pero ya lo han restaurado y se ve mucho mejor. Se ve como nuevo, como cuando lo abrieron por primera vez para colocar ahí al visir, ¿no? El visir es el chati, ¿no? Le decían así, chati, aquí le llamamos visir, ¿no? Es lo que más se acomoda al lenguaje actual, ¿no? Visir, pero ellos le decían chati, que era el segundo después de rey, ¿no? El segundo después del rey, ¿no? El que le seguía rey, el que le seguía rey, el segundo rey más importante de Egipto, una especie de José, ¿no? José era el visir de Egipto, era el que iba después del rey, el segundo hombre más importante de Egipto, ¿no? El que iba después del rey. Ese era José. Bueno, ese es el cargo que aparece en la Biblia para José, pero era un cargo también común en todos los reinos de Egipto, en todos los reinados de Egipto. Solamente que no le decían visir, le decían shat. En las traducciones aparece visir, que es la forma como lo puedes entender mejor, pero el nombre original del cargo es Chati. Bueno, la misión arqueológica ha justamente descubierto dos tumbas que albergaban casi 60 momias y miembros, extremidades, ¿no? Eso ha sido en la campaña del 2022. ¿No? Campaña más 2022, ¿no? Lo más importante de este año es el descubrimiento de dos tumbas de casi 6 metros de profundidad, formadas por dos cámaras cada una, y que albergan alrededor de 60 momias y restos de momias. ¿Por qué tantas momias? Bueno, era porque este era un lugar sagrado. Y vamos a ver por qué era un lugar sagrado. Los dos enterramientos son de épocas anteriores, perdón, épocas posteriores a la fecha de la tumba del visir Amenhotep Huy. Es un visir de la dinastía 18. La dinastía 18 es la dinastía pues de Ramsés, de los Ramésidas. Ahí está, la dinastía de los Ramésidas. Esto muestra una riqueza muy importante del estilo de arquitectura y evidencia de que la tumba de este visir en algún momento se convirtió en una necrópolis. O sea, él puso su tumba y la gente comenzó también a quererse enterrar cerca de él y se volvió pues, una ciudad de los muertos, ¿no? Y él fue el primer habitante, el que llamó a más personas a crear esa ciudad de los muertos, ¿no? Es una especie de proyecto urbanístico, pero para los muertos, ¿no? En Egipto, pues eso era algo propio de su cultura. Bueno, pero aquí se ha encontrado un centro, un impulsor de esa necrópolis, de ese proyecto urbanístico eh, eh, ultraterreno. Las dos tumbas secundarias se comunican con dos cámaras de entierro y se caracterizan por la falta de epigrafías. No hay inscripciones ahí. Al contrario de lo que ocurre en la tumba del visir Amenhotep Huy, que es una capilla de 30 columnas. Sí, una capilla de unas 30 columnas con escrituras. Es una capilla, 30 columnas, todas con escritura. En la tumba del visir empezaban a construir otras tumbas de diferentes dinastías, ya que el lugar era un lugar sagrado. Al final es un yacimiento bastante potente y no cesan de descubrirse cosas. Aquí puedes encontrar la investigación. Ujú. Acá hay una investigación. Nos habla de este visir, ¿no? El visir Amenhotep Huy. Desde el 2009 están excavando ahí y han encontrado pues una cueva ahí, que es una cueva capilla, una cueva que también servía de capilla, ¿no? Es el mundo ultraterreno. Es la mayor tumba de la dinastía 18 en la necrópolis tebana.
La mayor tumba de esa dinastía no es la tumba de un rey, no es la tumba de un faraón, es la tumba de un visir. Pero ¿por qué un visir puede tener más importancia que un rey para este tipo de cosas? Es porque era una especie de influencer ideológico, una especie de defensor de las costumbres, una especie de santón, así, una especie de santón. Acá está. Y todavía la tumba 28, esta tumba, hay una tumba, la tumba 28, está inconclusa y nunca fue excavada antes de los trabajos. Acá está. El patio fue empleado como necrópolis popular durante la época de los Ramésidas, de los Ramsés, ¿no? De la gente de los que se llamaban Ramsés, ¿no? De los Ramésidas. Más o menos 1300 a 500 antes de Cristo, es el tercer periodo intermedio y la baja época, ¿no? Bueno, acá está. Han encontrado acá está, una estatuilla de una concubina del difunto. Ahí está la estatuilla, la concubina. Ajá. Ahí lo tienes también. Aquí está el plano general de las tumbas, las necrópolis. Acá está. Y la tumba A28 es la tumba que corresponde al visir Amenhotep. La tumba A28. Acá está. La tumba 28, acá arriba, donde estoy señalando con el cursor. Aquí está. Esta es la tumba del visir. Y acá es toda una necrópolis. Y justamente al costado está el templo de Hatshepsut. Hatshepsut, ¿no? Es la faraona que reinó por derecho propio. Una de las pocas que reinó por derecho propio. Ahí está su templo. Pero el sitio era un sitio pues bastante importante. Bastante importante. Solamente una persona importante puede estar ahí, ¿no? Alguien, y las personas importantes eran las personas de las cortes políticas, de las cortes religiosas o del clero, ¿no? Las personas de la corte del faraón o la persona del clero, ¿no? Y vamos a verlo acá. Bueno, acá podemos ver, pues, acá están las columnas con sus epigrafías. Aquí está el plano de la tumba de este visir. Aquí está la columna de la capilla solar. Se llama, es la capilla solar, le dicen. Ah, acá está. Bueno, ahí está la capilla solar, le dicen. Bueno, en la tumba del visir empezaban a construir otras tumbas de diferentes dinastías, como ya lo hemos explicado. Ahora bien, ¿quién fue este Amenhotep Huy? Bueno, él fue el visir del faraón Amenhotep III, Amenhotep, o Menot, o Menotep. Ya, la palabra Amenhotep, los griegos lo traducían como Nemón, o Megnón, ¿no? Megnón. Megnón, sí, que es un nombre de un príncipe de los etíopes que aparece en la Ilíada. Y en la Ilíada, y a ver, déjame acordarme, aparece este príncipe de los etíopes, Nemón, aparece, pero es como los griegos le decían a Menofis o a Menhotep. Los griegos no decían a Menofis o Menhotep, los griegos decían Negmon, Menon, Megnon decían, ¿no? Megnon. Ellos decían así. Así como no decían Hor, como decían los egipcios, los griegos decían Horus, así, iguales, decían así. Y este Amenhotep aparece en la Ilíada del año 1200, es más o menos 1200, 1100, la guerra de Troya, aparece en la Ilíada y es tomado como el hijo de la aurora y como príncipe de los etíopes y pelea al lado de los troyanos. Sí, pelea al lado de los troyanos. Y es el hijo de la aurora. Es más, hay una estatua monumental en Egipto donde está este Menón, esta divinidad, este Menón. Y, y cuando este Menón, como hijo de la aurora, y cuando el sol empieza a salir, empieza a amanecer, aparece la brisa, las primeras brisas del amanecer, y chocan de tal forma con esta estatua que generan un sonido como una especie de llanto de la aurora llorando a su hijo porque Meno muere en la guerra de Troya defendiendo a los, a los iliones, a los troyanos, la guerra de Ilión, ¿no? Entonces esta aurora empieza a llorar, ¿no? Se escucha el sonido de la brisa contra esta estatua, ¿no? Que está hecha
hecha delicadamente, sincronizadamente para que esa brisa cree un sonido, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno acústico. Entonces suena como como un lamento, ¿no? Como un lamento, como una plegaria, como, ¿no? Como un sollozo. Bueno, bueno, ese es Menón, ¿no? Bueno, entonces ese era un nombre común, ¿no? Allá en Egipto. Decía Amenhotep, ¿no? Amen es el generado de Mon, de Amón, ¿no? Amonhotep. Ahí está. Bueno, entonces aquí está el templo de este Amenhotep Huy, que es el visir, que justamente fue visir durante el último tercio del reinado de Amenhotep III. Este Amenhotep Huy, este visir, era originario del norte de Egipto, era del norte de Egipto, y fue considerado el líder de la oposición, ¿sí? El líder de la resistencia, resistencia religiosa. Él estaba contrario a las nuevas corrientes religiosas impulsadas por el hijo y el heredero del faraón, por el hijo de Amenhotep III, del cual también hemos hablado acá. El hijo de Amenhotep III era Akenatón, el que tenía un aspecto medio extraterrestre. Ya, ese, también de él hemos hablado acá. Entonces, él lideró la oposición contra Akenatón y su culto a Atón. Él estaba a favor del culto de Amón. Akenatón quería un régimen monoteísta. Claro que no lo iba a hacer de golpe. Primero iba a hacer el politeísmo iba a seguir, pero con un dios superior a todos, un dios encima de todos los dioses. Y después ya poco a poco se iba a deshacer de cada uno, se iba a quedar él solo con ese dios, ¿no? O sea, fácil darse cuenta cuál era su intención de este faraón, ¿no? Entonces, Amenhotep Huy, el visir de Amenhotep III, se rebela después contra el hijo de este rey, que es Akenatón, el futuro Akenatón. Por eso su tumba en Tebas nunca se terminó. Es un señor importantísimo, ya que tiene fama de santo y líder de la oposición contra Akenatón. Y de esto también tiene alguna relación el éxodo monoteísta, que se dio más o menos por estos tiempos, ¿no? Más o menos por Amenhotep III. Se da más o menos por ahí, se da el éxodo. Eso sería pues 1492 antes de Cristo, por ahí, 1490, por ahí se da el éxodo. Entonces, él, él lidera la oposición contra el culto de Atón, en los intentos de monoteísmo. Entonces, ese visir se vuelve un visir muy popular, tanto que se volvió un santo, una especie de santo de esta multitud de dioses que había ahí, ¿no? De este régimen, del régimen politeísta egipcio. Acá podemos verlo, podemos ver la entrada, ¿no? Y también la decoración, lo que queda de la decoración, ¿no? Y al fondo podemos ver más un templo, ¿no? Creo que es el templo de Hatshepsut, como le dicen, ¿no? Más o menos ya me entenderán a quién me refiero, ¿no? Creo que al fondo está el templo ya restaurado, ya bonito. Este también lo van a restaurar. Bueno, el trabajo más importante, aparte de esta excavación y esta restauración, ¿no? Es la interpretación del área. Ok. Los arqueólogos acá tienen el privilegio de tener una zona donde hay entierros desde la época del visir, de este visir de la dinastía 18, que es el año 1550 Cristo, hasta el siglo II después de Cristo, o sea, en la época de los coptos, la época copta. Es la época que está contigua a la época romana, es sí, a la época romana. La época copta aparece también, se desarrolla durante la época helenística. Durante esa época, ahí aparece la época copta. Bueno, y también aparece después los coptos se cristianizan. Es más, ellos conservan el libro de Enoch. También hablaremos del libro de Enoch. También hemos escrito de eso aquí en la página de Real Política, cuando hablamos de estas entidades del monte Hermón e hicimos una comparación con los visitantes del, del cónclave de Bilderberg y vimos que se parecía mucho, ¿no? Los atributos de cada demonio con los rubros comerciales
de cada CEO corporativo de Bilderberg, ¿no? Bueno, esto también lo vas a encontrar en nuestra página de Facebook de Real Biopolítica. Bueno, vamos a seguir. Eh, Hasta el momento lo que se ha hallado en son las momias enterradas en la zona, ¿no? Eh, y estas momias eran altos funcionarios del clero de Amón de Tebas, los altos funcionarios del clero de Amón. Otra ventaja importante de esta área es que a través de la momificación se puede decir que pertenecían a las clases sociales altas. ¿Y qué hacían estas clases sociales altas? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué se dedicaban? Bueno, se dedicaban a muchas cosas, a lo que tiene que ver con la corte real y con la adoración de los dioses. Se dedicaban a eso. Esa era la aristocracia de Egipto, ¿no? El origen era la tumba del visir. O sea, a partir de la tumba del visir, todos comenzaron como era una especie de santo, sobre todo un santo de Amón, porque Amón era el dios, era uno de los dioses más populares y que tenía al su culto, que eran los sacerdotes de Amón, un colegiado eh, religioso que era muy poderoso, pero que tampoco quitaba espacio a los demás dioses, sino que tenía su espacio propio ya ganado. Entonces, este culto de Amón, pues, lo volvió su santón a este visir. Y la tumba de este visir fue el origen de la necrópolis que se colocó alrededor del visir. Todos querían enterrarse cerca de ese visir, porque era un santo que se había rebelado contra eh, los faraones de Atón, que querían terminar con todos los demás cultos. Bueno, entonces se volvió una zona de prestigio. Y ahí, como era de prestigio, iba la gente de clase alta a hacer su último descanso. Es una necrópolis dentro de la tumba del visir, dentro de acá, de esta tumba, que ves que es una especie de cueva, ¿no? De bóveda intraterrena. Vamos a ver, ¿qué han encontrado? Un sarcófago, ¿sí? El sarcófago donde está la momia de la cantora de Amón, que era una mujer noble, una mujer de la nobleza, ¿no? Y se dedicaba a ser la cantora de Amón, o sea, era una especie de abadesa, algo así, una especie de abadesa, o de subabadesa, o de viceabadesa, era la cantora de Amón. Ahí está, es la cantora de Amón de la dinastía 20. El visir es de la dinastía 18, dos dinastías después. Esta cantora de Amón quiere enterrarse junto a este santón, que es el visir. Hay otro sarcófago, que es el escriba de la mesa de ofrendas de Amón. Es otro noble. ¿Y qué hacían esos nobles? Hacían esto, ¿no? Una era la cantora de Amón, otra era el arpista de Amón, la que tocaba el arpa para Amón, el otro era el escriba de la mesa de ofrendas de Amón, que registraba todas las ofrendas. O sea, eso es lo que hacían los nobles. Entonces, han encontrado eso, han encontrado objetos de plata que en aquella época tenía más valor que el oro. En esa época, la plata valía más que el oro. Ya hemos hablado de los Habsburgo aquí en Radio Política. La plata tenía más valor. Era la moneda de cambio, la plata, ¿no? Un pedacitos de plata que pesaran pues 8,66 o 18,3, ¿no? Esos eran los que valían más. Dentro de la capilla, entonces, hay 30 columnas. Se han reconstruido 14 inmensos pilares de 6 metros de altura y van a seguir avanzando. Entonces, eso es el sitio sagrado de la peregrinación a la otra vida. O sea, los peregrinos aquí no eran exactamente peregrinos vivos, eran peregrinos muertos. Era una peregrinación ultraterrena, donde iban a dar el último descanso. No, no es la típica peregrinación, ¿no? No, es una peregrinación donde va el muerto a peregrinar y se queda ahí enterrado, ¿no? Y este es Amenofis III, Megnón, ¿no? Megnón III. Aquí está, aquí reinó entre el año 1400 y el 1376. ¿Eh? Y sus sucesores, Akenatón o Amenhotep IV. Ahí lo ves, ¿no? Este es Amenofis III.
Menofis III. Acá está. Es el noveno faraón de la dinastía 18. Mm, Sucedió a su padre Tutmosis IV, junto con la reina Tií, tuvo a su hijo Ajenatón, que después se cambió el nombre a Akenatón, ¿no? El querido de Atón. Aquí está. Acá está, bueno. Entonces, como verás, casi todos eran parientes ahí, se casaban entre ellos. Era una endogamia bastante extrema. Y este es el Chati de Amenhotep III, que es este visir, este santón, ¿no? Acá dice, supervisor de todas las obras del rey en el Alto y Bajo Egipto, ¿no? Y después dice, no se sabe mucho acerca de su vida, pues apenas existen dos inscripciones de vasijas del Palacio de Amenhotep en Malcata. Acá está. Bueno, se dice que supervisó el trabajo en la cantera de piedra arenisca. Un hombre importante en la corte, ¿no? Y le llaman también el principal de Nectén. El principal es el príncipe, ¿no? Pero se dice príncipe, pero la connotación real no era tanto de cuento de hadas, la palabra príncipe, sino que era principal, principal, ¿no? Y era uno de los chatis, o sea, los visires, ¿no? El faraón podía tener dos visires, uno para el Bajo Egipto, otro para el Alto Egipto. Y también podía nombrar otro visir para otras cuestiones más. Ya el faraón ya sabía cómo organizaba su administración. Aquí lo tienes, ¿no? Mm, Y acá nos dice lo siguiente. En el 2014 hubo evidencia concluyente de que Ajenatón compartió el poder con su padre durante al menos 8 años, sobre la base de registros de cartuchos procedentes de la tumba, o sea, inscripciones, ¿no? Se dieron cuenta que Ajenatón, ¿no? El que crea el culto a Atón, correinó con su padre por 8 años. Por tanto, Amenhotep Huy habría mantenido su alta posición al menos durante parte de esa corregencia. Más o menos ya saben, o sea, él conocía ya, Akenatón ya sabía de qué pie cojeaba el hijo del visir, Akenatón, y por lo tanto lideró la resistencia. Él ya entendía cómo se manejaba la corte y se volvió pues un santón, ¿no? Sobre todo un santón de Amón, de los sacerdotes y de los miembros del colegiado de Amón. Pues, ahí vemos cómo se crean estas situaciones, ¿no? La lucha entre el monoteísmo y el politeísmo. Cómo funciona, ¿no? Cómo en Egipto triunfó uno, ¿no? Triunfó el polideísmo y hasta tuvieron su propio santón, que era el visir, el chati, ¿no? Entonces, a esto es Revista Política, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Acá tienen nuestras redes para que entres, ¿no? Ya, y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.